Bueno, pues fíjense, hoy hace justo 4 años, 30 de octubre, muy temprano en la mañana, pues recibimos la noticia de la muerte de Bante, de Sangarakshita. Eh, Él ya tenía una edad avanzada, tenía 93 años cuando murió, ¿no? Ya era muy mayor y llevaba pues ya algunas semanas, ¿no? Entre que entraba y salía del hospital, ¿verdad? Con complicaciones, pues ya propias de la edad, hasta que finalmente, pues su cuerpo ya no resistió y falleció, ¿verdad? Precisamente el 30 de octubre, como les digo, hace 4 años. Esa mañana, para nosotros, cuando nos enteramos, aquí en el centro solo estábamos Nagapriya y yo tenía, pues, poquito más de una semana y media de haber regresado de mi retiro de ordenación, ¿no? Estaba recién llegadito. Y cuando vi la noticia, ¿no? Así que empieza uno a ver qué está pasando, ¿no? Vi la noticia y fue como muy especial, ¿no? Como naturalmente, así como lo que toca hacer, ¿no? Me puse mi quesa y me senté como para meditar y tratar como de, pues sí, como de conectar, ¿no? De estar de alguna manera, eh, pues con Bante, así le llamamos nosotros. Bante no es, se escuchan que frecuentemente le llamamos así, no es parte de su nombre, quiere decir maestro. Y es una forma de dirigirnos a él con cariño. Si de repente escuchan que decimos, pues mira, Bante, y dicen, ¿no que se llamaba Sangarakshita? No, así es una forma de dirigirnos a él. Entonces, bueno, yo quería ese espacio, ¿no? Y de estar en contacto con él. En los primeros momentos también, pues ya empezamos como, la noticia empezó a correr, ¿verdad? Entonces empezamos a compartir la noticia con los mitras, por diferentes formas, ¿no? En Nagapriya y yo empezamos como a organizar, a ver qué iba a ocurrir en esos primeros momentos, en esos días. Y la respuesta que hubo fue bien bonita, de manera así como casi que natural empezaron a llegar, ¿verdad? Los mitras con flores, ¿no? El jueves decía Sadayoti, ¿no? Casi que si hubiera escogido la fecha, ¿verdad? Así muy cercana al Día de Muertos, entonces empezaron a llegar un montón de flores de cempasúchil que empezaron a traer, ¿no? Y dedicamos el recinto de allá abajo, pues para esas primeras horas, lo arreglamos ahí con flores, ¿no? Aquí la fuente, todo el lugar, todo el centro, se empezó a pintar de naranja y a llenarse de una atmósfera de nuestros amigos, miembros de la Sangha, que querían estar, ¿verdad? Dedicar un momento para así honrar, conectar, ¿no? Despedirse, ¿no? De esa forma a la distancia. Y fíjense que algo pasó, lo empezamos a comentar en esos primeros días que siguieron a su muerte, que de alguna forma, a partir de que Bante murió, su presencia fue como mucho más cercana para muchos, ¿no? de nosotros. Y de alguna manera, pues él vivía en Inglaterra, ¿no? Pues todos sabíamos que estaba allá, él vivía en Adistana, que es un lugar, es muy especial para nosotros en la orden. Él vivió ahí y pues bueno, pues siempre decíamos como muy conscientes de dónde estaba, pero cuando murió fue como si de alguna forma su presencia fuera mucho más cercana. Fue como muy especial percibir eso. Entonces, bueno, a mí, algo que resultó muy especial de ese día, ¿no? Fue ver precisamente cómo Sangarakshita, pues era y es muy especial para nosotros, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? Como ver que todos tenemos de alguna forma una conexión, un vínculo con él. Entonces, poderlo ver precisamente ese día, hace 4 años, pues fue muy especial, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunas personas que veo que están llegando por primera vez o tienen como muy poquito tiempo de estar conectando y tal vez digan, bueno, sí, pero ¿quién era ese señor, verdad? Sangarakshita. No les voy a contar su historia, no les voy a hablar toda su vida, solamente voy a dar como algunos datos, ¿no? Así como
para que entiendan de quién estamos hablando hoy. Fíjense, él nació inglés, como decía, nació en Inglaterra el 26 de agosto de 1925. Uh-huh. Nació en el seno de una familia modesta. Uh-huh. Y en los primeros años de su vida, en su infancia y hasta su adolescencia temprana, pues su salud fue muy delicada, tuvo condiciones de salud que le impedían asistir regularmente a la escuela, ¿no? Entonces tuvo la necesidad de desarrollar una capacidad de ser autodidacta, ¿no? Y aprender por su cuenta. Entonces, pues él se la pasó mucho tiempo acostadito en su cama y le acercaban libros con los que él pudiera como no solamente entretenerse, sino pues aprender, ¿no? Como cuando uno es niño, ¿verdad? Como ir abarcando los temas con los que uno va descubriendo y conociendo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues así transcurrió la mayor parte de su infancia. En esa época, él mismo dice, cuando tenía como 16 o 17 años, entre los textos que llegan a sus manos, llega a dos textos de la tradición budista que son muy, muy importantes, que son el Sutra del Diamante y el Sutra de Wei Lang. Y fíjense, son dos textos que, aunque seas un practicante regular, no son de fácil acceso, no son textos como muy, no son literatura ligera, tienen su reto, ¿no? Son textos muy complicados, pero él mismo cuenta cómo para él tener contacto con estos textos, abrirlos, leerlos, entender muy bien cuál era la enseñanza que estaba ahí, para él fue algo como muy natural, ¿no? Él dice que fue como si algo en él despertó, como si hubiera recordado algo que estaba como olvidado, ¿no? De alguna manera. Y a partir de ahí, bueno, él comenta que ese fue como el principio de lo que él llama su ir a refugio. Esa experiencia al tener contacto con estas escrituras, además de esto, como digo, que él narra, como que si algo en él se hubiera despertado. Fue también un momento en el que él habla de cómo se da cuenta, se reconoce como budista. Dice, como que siempre lo había sido, ¿no? Como si ser budista es algo completamente natural, algo que siempre he sido y que siempre voy a hacer, ¿no? Entonces es un momento como muy especial en su vida. Fíjense, muy chiquito, un niño, ¿no? De 16, 17 años, teniendo como estas percataciones, ¿no? Tan especiales. Eh, bueno, pues más adelante a él le tocó este periodo entre dos guerras mundiales, ¿no? En los primeros años de su vida, ¿no? Eh, a él le tocó hacer el servicio militar, ¿no? En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no le tocó, afortunadamente, como estar en batalla, ¿no? Propiamente, en el centro de Europa, en esa época. Sino a él le tocó que su unidad en la que estaba haciendo el servicio militar tenía que ver con comunicaciones y fue enviada al oriente, ¿no? Hacia la India, ¿no? Entonces, imagínate que tienes 18 años, que sabes, ¿no? Que eres budista y tienes el anhelo de entrar en contacto con todo el mundo que fue del Buda y resulta que te mandan pues a hacer servicio militar a la India, ¿no? Y dices, ay, wow, ¿no? Pues lejos como de darle tristeza, ¡ay, qué padre!, ¿no? Entonces, bueno, pues él fue allá y en ese tiempo entró en contacto con budistas, ¿no? De otras tradiciones. Él describe cómo pues conoció budistas chinos, budistas singaleses, ¿no? Algunos ahí en la India. Estuvo principalmente en algunos lugares en la India y en Singapur, en Singapur. Y pues bueno, al final de su servicio militar, él se encuentra en la India, ¿no? Y junto con un amigo toma la decisión de esto que llamamos de ir adelante, ¿no? De renunciar a su vida, ¿no? A lo que había sido su vida, a lo que había sido su identidad, y decide tomar la vida de un renunciante, ¿no? De alguien que deja atrás, como digo, su historia, su vida, quemó su pasaporte, todos sus documentos de identidad, ¿no? Deja lo que era su uniforme, todavía tenía, y se envuelve con estos hábitos del renunciante, ¿no? Telas color azafrán, que tiñen
con tierra, con polvo, y empieza, ¿no? El camino hasta encontrar, pues, como una comunidad budista que lo recibiera y etcétera, ¿no? Es una historia muy larga, como les digo, pero en ese tiempo, pues él se ordena como monje Theravada, ¿no? Recibe la ordenación como monje Theravada y recibe primero el nombre de Dharmarakshita, ¿no? Cuando lo ordenan, dicen, pues te vas a llamar Dharmarakshita. Pero por ahí había ya un Dharmarakshita y dice, no, 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 espérense, pues yo me llamo así, ¿no? Y entonces dice, bueno, entonces ¿qué? No te vas a llamar Dharmarakshita, sino Sangharakshita. Y a partir de ahí tiene el nombre de Sangharakshita. Estábamos platicando Mosharati hoy en la mañana, y yo en la mañana, que su nombre quiere decir el protegido por la sangha o el protector de la sangha, ¿no? Y tiene todo que ver, ¿no?, con lo que fue su vida, precisamente. Sangharakshita. Ya me emocioné. Entonces, fíjense, y pues bueno, él estuvo mucho tiempo ahí en la India después de su ordenación como monje. Todo ese tiempo es más o menos como 20 años, en los que además de profundizar en el estudio de los textos del Canon Pali, ¿no?, tiene contacto con otros, con budistas, monjes budistas de otras tradiciones. Lo mandan a trabajar por el Dharma a un pueblito al norte de la India, y es ahí donde tiene contacto principalmente con budistas que venían, ¿no?, del Tíbet, de Nepal, ¿no?, en estas zonas. Y empieza a tener contacto con la tradición Mahayana, Vajrayana, ¿no? Como que su visión del Dharma se amplía todavía más. Y pues bueno, tiene como experiencias muy, muy importantes que él describe en algunos de sus textos biográficos, ¿no? Como ahí hay un texto que se llama el sutra no, el loto de los 1000 pétalos, ¿verdad? Está este otro librito que es la historia de Mira Refugio y Preciosos Maestros, algunos de ellos, en los que narra precisamente lo que fue ese periodo, ese tiempo, ¿no? Y cómo enriquece su práctica, ¿verdad? Entrar en contacto con estas otras escuelas de la tradición budista. En fin, después de muchos años regresa a Inglaterra, por ahí de los 60, mediados de los 60, para apoyar, y se encuentra con Inglaterra, llega a Londres con un ambiente muy propicio para el surgimiento de una comunidad, de una nueva orden, ¿no? También es todo un periplo. Empieza a enseñar meditación y después de unos años llega el momento en que funda, ¿verdad?, un movimiento nuevo, ¿no? Y una orden budista nueva. La orden que en aquel momento se llamó la Orden Budista Occidental. Hoy en día es la Orden Budista Triratna. Ajá. Y en torno a esta orden, pues todo este movimiento de mitras, ¿no?, y amigos y personas que encuentran en la forma en la que practicamos, pues inspiración y conexión, ¿verdad? Una posibilidad de acercarse a las enseñanzas del Dharma. Entonces, pues bueno, y después de eso dedicó todos los años de su vida precisamente a refinar su comprensión de las enseñanzas del Buda y a comunicar esa comprensión no solamente a los miembros de la orden, sino a todas las personas que se fueron involucrando en el movimiento, ¿no? Y pues bueno, pues de alguna forma así dedicó su vida a reflexionar, a enseñar, impartió muchas conferencias por muchos lugares del mundo, en Europa, hasta Nueva Zelanda. Sí fue a Estados Unidos. Ajá. A México no llegó a México, pero incluso pues estuvo en América, ¿no? Entonces, pues su vida fue así, ¿no? Dedicarse como a impulsar, ¿no?, esta orden y este movimiento. Decía por ahí, ven ahorita si se pueden acercar algunas fotografías de diferentes momentos de su vida. Fíjense que hace rato decía Manjugita, el título de esta charla es Una nueva voz en la tradición budista. Y pues algunos saben que no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es un plagio. Es el título de un texto, que es
que precisamente lo escribió uno de los miembros de la orden que respetamos mucho, se llama Subhuti, y tiene ese título, Sangharakshita, una nueva voz en la tradición budista. Y nos gustó mucho porque efectivamente eso es Sangharakshita para la tradición budista, es una nueva voz. Es un personaje, voy a decir, como histórico, verdaderamente excepcional, ¿no? Yo creo que apenas te empiezas a asomar a detalles de su vida, dices, wow, ¿no? Qué vida la que tuvo este hombre. Su vida se desenvolvió de una forma, pues casi épica, ¿no? El tiempo histórico que le tocó vivir, este viaje que hizo al otro lado del mundo, ¿no? Cómo tiene esta inmersión en esta cultura que le permitió tener comunicación y comprensión, ¿no? de las escrituras budistas y las enseñanzas, y cómo regresa, ¿no? a Inglaterra, y a partir de ahí crea todo un movimiento nuevo. Pues es una historia que es verdaderamente apasionante en sí misma. Tuvo una mente privilegiada, ¿no? Si empiezas como esta parte, yo decía, cómo él creció desarrollando esta capacidad para ser autodidacta, ¿no? Aprender, ¿no? Desarrolló una capacidad de reflexión impresionante. Su mente era brillante, aguda, muy, muy clara. Y esta capacidad de mente lo llevó a ser, pues sí, un escritor pues muy respetado, un comentarista muy claro y muy elocuente de las escrituras budistas, a la vez un gran comunicador, ajá, eh, un gran maestro, y a la vez también un crítico muy eficiente de la misma tradición budista, ¿no? Y todo esto es solamente aquí una muestra. Estos textos no son, pero ni el 5% del legado que dejó por escrito, pero también hay una gran colección de audios, ¿no? Sobre sus conferencias, sobre sus charlas, sobre diversos temas, ¿no? En este librito apenas, pues Subhuti presenta como digamos, como una síntesis precisamente de la importancia de su aportación a la tradición budista. Eh, y pues bueno, si ves solamente esta muestra, te puedes imaginar que hay muchísimo que se puede decir sobre el pensamiento de Sangharakshita, ¿no? Obviamente, yo no voy a hablar así de todo, solamente voy a hablar de algunos puntos que personalmente son algunos en los que yo encuentro conexión, que me resultan significativos, o conecto especialmente yo con ellos, con Sangharakshita. Eh, al principio de este texto, el primer capítulo, se llama El Traductor, ¿no? Y la verdad es que si tú lo lees, lees a Subhuti hablando de Sangharakshita así como traductor, es conmovedor, ¿no? Es casi como una carta de amor de un discípulo hacia su maestro. Y es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, este aspecto de Sangharakshita como traductor, verlo de alguna forma así, como un traductor de las enseñanzas, es algo con lo que para mí es muy especial y es muy significativo. Ustedes saben que el budismo, bueno, pues surgió en un contexto muy particular, en un momento histórico concreto, hace pues algo así como 2600 años, ¿no? En esta región del norte de la India, en Nepal, ¿no? El Buda surgió en ese contexto histórico y comunicó sus enseñanzas, ¿no? A personas en esas condiciones, de ese contexto, comunicándose en su idioma, utilizando formas retóricas que estas personas podían entender, imágenes propias de esa cultura, ¿verdad? Para ayudar a comunicar, ¿no? Después de su muerte, de la muerte del Buda, cuando las enseñanzas empezaron a extender, se extendieron hacia el oriente, ¿no? Estos países de Asia, ¿no? China, Japón, Corea, el sureste asiático, etcétera, y fueron tomando precisamente el color de esa cultura, ¿verdad? Esas formas, esas imágenes, esas formas de expresión
de esos pueblos, ¿no? Eh, y hoy en día, pues lo podemos reconocer en todas estas representaciones que vemos, ¿no? Pues estas imágenes que están aquí en el centro, estas tancas, estas pinturas, puedes reconocer esas formas y esos colores y de inmediato piensas en Asia, ¿no? De alguna manera son expresiones de esas culturas. Hasta hace muy poco tiempo, en realidad muy poco tiempo, si tú consideras, ¿no?, la historia de esta tradición espiritual, ajá, el budismo, hasta hace muy poquito tiempo en Occidente, el budismo fue considerado como algo serio, ¿no? Durante mucho tiempo, eh, el budismo era visto como únicamente una especie de, pues sí, una filosofía, una forma de vivir, eh, pues sí, exótica, extraña, ajá, particular, con la que no había como conexión a los ojos de los occidentales para con el budismo, ¿no? Hasta hace más o menos como 50 años, decía, el budismo empezó como a ser visto con una mirada diferente, ¿no? Poco a poco, algunas personas, algunos pensadores, filósofos, artistas, antropólogos, comenzaron a acercarse al budismo con una mirada nueva, ¿no? Como para tratar de entender el contenido que está por ahí, ¿verdad? O que quieren comunicar estas expresiones literarias y gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, es como fácil también entender por qué a la distancia, no únicamente geográfica, sino de tiempo, con la que se percibía al budismo, eh, no era fácil como tener acceso, ¿no? Entonces, incluso nosotros, si tú no tienes contacto con la tradición budista y llegas como por primera vez y ves estas imágenes, ¿no? Estas esculturas, de momento dices, bueno, pues, ¿qué querrán decir todo esto? ¿Y de qué manera me pueden informar a mí, hoy mexicano del siglo XXI, ¿verdad? Esta tradición que surgió hace tantos siglos y tan lejos, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Entonces podemos, pues sí, encontrarnos con ese reto, ¿verdad? De conexión y de acercamiento. Sangarakshita se refiere a sí mismo precisamente así como un traductor entre el Oriente y el Occidente. Hay uno de sus textos donde habla precisamente del sentido de la conversión en el budismo, en el que habla de sí mismo así como un traductor. Dice que es un traductor, que un traductor es una persona que lleva una disciplina o un conjunto de ideas o una cultura desde la obscuridad de términos desconocidos hasta la luz de los términos que nos pueden ser familiares. Uh-huh. Y él dice, yo soy un traductor porque soy alguien que explica, aclara, es decir, que elucida el Dharma. Y fíjense, eso es algo que podemos apreciar muy claramente en muchos de sus textos, sobre todo en los que comenta escrituras de diferentes momentos de la tradición budista. Cuando hemos tenido o tenemos la oportunidad de acercarnos y estudiamos estos textos, nos encontramos con citas a diferentes pensadores, ¿no? Filósofos, intelectuales, hasta poetas, ¿no? Eh, por medio de los cuales nos da como elementos para irnos acercando, ¿no? A lo que estas enseñanzas quieren comunicarnos, de manera que nos pueda ser como más accesible. Eh, Fíjense que esta etapa de su vida en la que estuvo en Oriente, en la India, él no solamente estuvo ahí sentado meditando, ¿no? Tuvo una inmersión, como decía, en la cultura, aprendió el idioma, más de un idioma, hablaba marathi y hindi, entiendo, ¿no? Se comunicaba directamente con las personas, ¿no? Entonces pudo tener una comprensión de la cultura de donde surgieron estas enseñanzas, pero a la vez tenía una perfecta comprensión del pensamiento occidental, ¿no? Todo este tiempo, ¿no?, que estuvo teniendo acceso a
a filósofos, a pensadores occidentales. O sea, su conocimiento del pensamiento occidental no era únicamente por el hecho de ser inglés, ¿no? Sino que también se nutrió, ¿verdad?, del pensamiento que generaron hombres no solamente de su tiempo, ¿no? Como decía, filósofos alemanes, pensadores ingleses, intelectuales, poetas. Entonces, eso le dio muchos recursos, ¿verdad?, para poder, profundizando en estas enseñanzas, encontrar recursos para comunicar y, como dice él, poner luz, ¿verdad?, a esto que, ¿cómo pueden tener acceso a otras personas ajenas a este lenguaje, no solamente el lenguaje hablado, sino el lenguaje visual, ¿verdad?, de simbólico, ¿no? Entonces se basa precisamente de ahí y trae, ¿verdad?, con esta capacidad de comunicar que tenía tan rica, trae a la luz, digamos, para personas de estas regiones del mundo, ¿no? Y que hoy en día nosotros podamos tener esa posibilidad de encontrar inspiración, no solamente encontrar el significado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tal o cual enseñanza? Sino que vayamos más allá, que encontremos sentido y que encontremos inspiración, que encontremos motivación para poder ir adelante, ¿no? En ese sentido, Sangharakshita ha sido un traductor muy eficiente de las enseñanzas de la tradición budista. Eh, Como les decía, ahora, este ser traductor no se limita a una simple interpretación de los textos, ¿no? Es todo un ejercicio de reflexión, ¿verdad?, que va permitiendo descubrir y asimilar los principios, los valores con los que podemos enfrentar todo tipo de problemas en la vida cotidiana, ¿no? Hoy en día nosotros podemos desde acá preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué papel puede jugar el trabajo en la vida espiritual como practicantes budistas, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? ¿De qué manera también puedo ir resolviendo mi vida, las necesidades, ¿no?, básicas de la vida? ¿Cómo deben relacionarse los budistas con la riqueza material, por ejemplo? A mí me han llegado a preguntar, ¿no?, ¿qué sentido puede tener si un budista puede tener o no dinero, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que sí nos podemos ahí encontrar con ellas en nuestra propia reflexión. ¿Cómo podemos considerar los descubrimientos científicos, el avance tecnológico, eh, temas de la sexualidad? ¿Cómo podemos explorarlos a partir de la ética budista? ¿Cómo podemos involucrarnos en movimientos sociales? Si es pertinente tener una opinión política, ¿no? Eh, ¿Cuál debe ser nuestro interés en el cuidado del medio ambiente, etcétera? La reflexión de Bhante fue aportando en todos estos temas, ¿no? Sangharakshita desarrolló, podemos decir, una filosofía de la vida espiritual que abarca todos los aspectos de la vida de, de nosotros, hoy, siglo XXI, en esta ubicación geográfica, ¿verdad? Podemos encontrar reflexiones de Sangharakshita que nos pueden animar a hacer nuestras propias reflexiones sobre nuestros temas concretos. De hecho, ese es el sentido de estas pláticas que ofrecemos aquí cada domingo. Por eso se llama budismo práctico, ¿no? Las personas que han pasado por aquí hacen ese ejercicio, ¿verdad?, de encontrarse con temas como los que vivimos día a día y reflexionar en ellos a partir de las enseñanzas del Buda, y nos regalan aquí una reflexión. Y hemos tenido temas desde neurociencias y psicoanálisis y finanzas, economía, medio ambiente, sexualidad. También de todo eso hemos hablado aquí, ¿no? Y precisamente acercarnos a la visión de Sangharakshita de esa manera nos permite hacer ese ejercicio y ese diálogo, poder encontrar cómo estas enseñanzas siguen teniendo sentido para nosotros hoy en día, ¿no? Desde acá, desde nuestro contexto cultural, social, etcétera, ¿no? Cosa que es muy importante. Entonces, de alguna forma también quiero invitarlos a que se acerquen, ¿no?, a ver, ¿no?, precisamente las reflexiones de Bhante en sus escritos, en los audios que tenemos todavía de sus conferencias, etcétera, y son muy, muy interesantes. Bien,
¿Cómo voy? Ok. Fíjense que algo que también con lo que yo encuentro inspiración y me parece muy significativo en la aportación de Sangharakshita a la tradición budista, trata de imaginarte esto. Si pudieras como tener una vista panorámica de todo lo que es el budismo, ¿no? Imagínate que puedas tener así como un vuelo de pájaro y ahí abajo está todo, juntas todo lo que es, lo que ubicas en tu mente, lo que es el budismo. Y seguro puedes tener algo así como una especie de collage formado con imágenes muy variadas, ¿no? Y muy ricas, ¿no? Pues puedes ver por ahí diferentes formas de templos, de imágenes, de esculturas, monjes y monjas vestidos de un color, pero por acá hay otros de otro, pero sí formas, personas que son como chinas, otras que son como japonesas, otros indios y occidentales, etcétera. Puedes ver como todo ese mosaico muy rico y muy variado, ¿no? Formas culturales muy diversas. Y te podrás pensar, ¿qué podrán tener todas estas personas en común? Todos esos practicantes en todo el mundo, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es el elemento central y unificador de toda esta variedad de expresiones, de todas estas personas que se dicen budistas? ¿Qué hace que un budista sea budista? ¿No? Incluso, ¿no? Este, y bueno, pues puedes pensar en muchas posibles respuestas, ¿no? Pues que todos los budistas meditan, ¿no? Idealmente. Que todos quieren ser personas pues muy tranquilas y muy amables, eh, o que todos o muchos de ellos son vegetarianos, ¿no? Que todos quieren la paz mundial, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, pues sí, eso puedes encontrar, pero lo que hace a un budista ser budista, lo que está en el centro y lo que tenemos todos estos practicantes en común, es esto que llamamos ir a refugio a las tres joyas. Con ir a refugio nos referimos a esta experiencia que nos lleva a reorientar nuestra vida, ¿no? Completamente. Nos referimos a esto, a este proceso que inicia con nuestro deseo de cambiar las prioridades en nuestra vida, como reconocer que estos principios o valores con los que hemos venido viviendo y que nos informa la sociedad, la familia, ¿no? Que tienen que ver con encontrar felicidad en el logro, ¿verdad? Como que si tuviéramos ahí un checklist que necesitamos cumplir para ser felices, ¿verdad? Ah, pues cuando termine mi carrera, mis estudios, check, ahí voy a ser feliz. Y cuando me encuentre un muy buen trabajo, check, ahí voy a ser feliz. Y cuando encuentre una pareja que va a estar conmigo toda la vida, check. Y cuando tengo un perro bien bonito y una casa agradable, una casa linda, etcétera, ¿no? Y vamos reconociendo que vamos como llenando ese checklist, pero ese algo no llega, ¿verdad? Seguimos encontrándonos con este sentimiento de insatisfacción, de frustración, etcétera. Y en algunos casos, cuando llegamos a reconocer esa experiencia que está por ahí y queremos como encontrar algo que le dé sentido y que le dé no solamente novedad a la vida que tenemos, sino una profunda resignificación, podemos hacer una conversión, reconocer que esos valores, esos principios con los que he vivido no me han funcionado, ¿no? Entonces, giro, ¿no? Y puede ser que gire en esta dirección de las enseñanzas y los valores que comunican las enseñanzas budistas. Es decir, puede ser por ahí. Y voy por ahí y empiezo a dar pasos en esa dirección, ¿no? De alguna manera, muy básica, eso es a lo que llamamos ir a refugio, ¿no? Entonces, esto se encuentra en la base profunda de todo lo que los budistas hacemos. Todo lo que tú puedas ver a la distancia, desde encimita, ¿no? Que si sentarse a meditar, que si sentarse o reunirse para estudiar, comprender estas enseñanzas, hacer una ceremonia, ¿no? Todo eso en el fondo está este deseo de encontrar refugio en estos valores, en estos principios, en el Buda, en el Dharma, sus enseñanzas, decimos, y la Sangha, ¿no? La comunidad.
Este, eso está ahí. Pero fíjense, en este sentido, Sangharakshita es algo que se conoce como refundador. Ajá. De alguna forma, pues si tomas en cuenta el tiempo de historia que tiene la tradición budista, a lo largo de todos estos años, este principio de ir a refugio, ajá, se ha venido como, se ha venido cubriendo con estas otras cosas que hacemos los budistas, porque podemos caer en ese tema, ¿verdad? De pensar que lo importante es sentarse a meditar, o lo importante es hacer ofrendas, o lo importante y pensar que ser budista de eso se trata, ¿verdad? Y podemos, esta idea de ir a refugio, de conversión y transformación, se puede diluir o se puede quedar por ahí escondidita y tapada. En ese sentido, Sangharakshita retoma y rescata ese sentido como lo importante, lo que hace a un budista ser budista, es eso, es reorientar su vida, hacer este proceso de transformación íntima, radical, profunda, una reconversión, no reconversión, no, una conversión, ¿verdad? De tus valores, de tus principios, de lo que consideras importante en la vida, de lo que le da sentido, ¿no? Entonces Sangharakshita viene y lo pone en primer lugar, ¿no? Lo saca de ahí del fondo, de todo lo que le cayó encima, para ponerlo en un lugar central, ¿no? Fíjense, hace muchos años, en un contexto de estudio en el que yo estaba antes de mi ordenación, hicimos como un ejercicio así, ¿no? La verdad es de que yo nunca he visitado otras comunidades budistas, nunca he practicado con una comunidad zen o alguna comunidad tibetana, ¿no? Algunos sí. Entonces, en aquel estudio, pues hicimos como una especie de scouting. Por ahí algunos fueron a visitar otras comunidades en la Ciudad de México, estaba ahí en la Ciudad de México, y como para preguntar esto, ¿no? ¿Qué es lo propio de un budista? ¿Qué hace a un budista ser budista? Y efectivamente las respuestas tenían que ver con esto, ¿no? Pues sí, lo importante es sentarse a meditar, o sí, lo importante es memorizar estas enseñanzas, o de lo que se trata es, etcétera, ¿no? En ninguna de ellas hablar de la centralidad de ir al refugio era algo como explícito, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por eso digo que Sangharakshita es como un refundador, se dice, ¿no? Refundar es una experiencia, un movimiento que ha ocurrido en otras tradiciones espirituales que tiene que ver con eso, como hacer una reflexión de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ahorita, ¿cómo para dónde vamos? ¿De qué se está tratando todo esto? Y es hacer esa reflexión de ver qué es lo principal, qué es lo que debe de estar por ahí y volver a hacerlo claro, ¿verdad? Como retomar, decir, de esto se trata, ¿verdad? Y entonces orientar todo lo que hacemos precisamente para dirigirlo hacia esos valores, ¿no? Entonces, esta es una gran aportación de Sangharakshita a la tradición budista. Es hacer esta refundación, ¿no? De, de, de el sentido de ir a refugio de las tres joyas. Y algo precisamente como parte de esta refundación, ¿no? De esta reflexión, tiene que ver precisamente en la forma en la que Sangharakshita nos anima a observar los preceptos éticos. Uh-huh. Como precisamente los preceptos éticos son formas concretas de eso de ir a refugio. Si tú dices, bueno, a ver, eso de ir a refugio no me queda como muy claro de qué se trata, bueno, pues pensar en que tener una vida ética, que tus acciones estén informadas por los valores, los principios que comunican los preceptos éticos, eso es ir a refugio. Uh-huh. Entonces, esas son formas concretas de ir haciendo este giro, ¿verdad? De ir renunciando a estos principios, a estos valores que han orientado tu vida y que no te han hecho muy feliz, por decirlo así, hasta ahorita, como y venir reconociendo, explorando otras formas de tomar decisiones, otras formas de actuar, otras formas de convivir que te van llevando a hacer este giro en la dirección de una vida nueva, ¿no? De una vida que está informada por la aspiración del logro de esto que llamamos el despertar, la iluminación,
que el Buda logró, que el Buda consiguió, ¿no? Un budista quiere ser un Buda, ¿no? Y entonces es necesario reorientar la vida y hacer cosas para que eso ocurra, para que eso ocurra. Y la vida ética te da esas herramientas. Uh-huh. El poder observar y decir, híjole, pues yo debería de ser una persona más amable, ¿verdad? Porque la amabilidad es un rasgo propio de la mente iluminada. La generosidad, la empatía, ¿verdad? La verdad, la serenidad, el contento, ¿verdad? Son aspectos, son rasgos de la mente iluminada. Y precisamente vivir tu vida informada por valores como estos te va llevando a hacer este giro, ¿no? La primera vez que yo escuché los preceptos éticos, para mí fue completamente novedoso. Fue así de, ¿qué onda? ¿No? Para empezar, cuando yo escuché, en esas primeras veces que me acerqué al centro budista, y cuando tocó el tema de que, pues vamos a hablar de la ética, y dije, oh, ahí vienen los regaños, ya, vienen los reglazos, porque yo no tenía absolutamente ni nada de idea, ¿no? Y empecé a escuchar los preceptos éticos en su forma positiva, como los recitamos hoy. Dije, wow, lo primero que me llamó la atención es que ninguno empezaba con la palabra no. Y dije, órale, ¿no? Poder ir reconociendo esa posibilidad de ser creativo, ¿no? Simplemente a partir de escuchar una invitación a vivir con base en el amor como un principio, ¿no? Órale, ¿no? Eso para mí fue como súper especial y novedoso, ¿no? Bueno, pues esta forma de, aunque los preceptos éticos se encuentran en los textos budistas en sus dos formas, ajá, el darle prioridad a la forma positiva como la recitamos hoy es propio de esta comunidad, ¿no? Si visitas alguna otra comunidad budista, seguramente vas a escuchar esta forma que llamamos, entre comillas, negativa, que es solamente por la forma gramatical. Ajá, que tiene que ver con abstenerte de hacer algo, ¿no? La forma positiva te avienta, en lugar de dejar de hacer, te invita a hacer, ¿no? Y de ahí poder desarrollar como digo, esta creatividad de tener acciones con base en principios, en valores nuevos, ¿no? Bueno, esta es una aportación que me parece muy importante también de Sangharakshita a la tradición budista. Fíjese, algo que también fue, es muy significativo para mí, es ver a Sangharakshita no como un simple espectador del mundo, ¿no? Fíjense, hace rato les decía los tiempos tan interesantes que le tocó vivir, ¿no? Todos estos acontecimientos en la historia mundial, ¿verdad? Le tocó ver la Segunda Guerra Mundial y toda la época previa, ¿no? La independencia de la India, etcétera, ¿no? Muchos movimientos sociales, culturales en Inglaterra en los 60s, etcétera, ¿no? Pero él no fue simplemente un espectador, ¿no? Algo así como quedarse en una especie de invernadero espiritual, ¿no? Pues yo medito, pues allá ustedes manifiéstense, etcétera, ¿no? Sino tenía una muy clara conciencia del acontecer. Ajá. Antes tenía una conciencia muy clara de lo que estaba ocurriendo. Ajá. Y del sufrimiento que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Fíjense, desde hace un par de semanas, hemos estado compartiendo los mitras y miembros de la orden de aquí de Cuernavaca algunas citas, ¿verdad? Que encontramos como inspiradoras, ¿no? Algunos nos las han hecho llegar y hemos publicado algunas por ahí en las redes sociales. Y fíjense, hay una que me compartió Sharon, que creo que está por ahí en la sesión de Zoom, y que es muy, muy especial. La voy a leer, así como dice, como este fragmento que me compartió ella. Es una cita de Bhante. Dice, el mundo entero está en llamas, el mundo entero arde. Arde con el fuego del querer y del deseo neurótico. Arde con la rabia del odio y la agresión. Arde con el fuego del error, del engaño y de la falta de conciencia. Es una
es fuerte, ¿no? Pero precisamente, pues sí, el mundo está que arde, el mundo está en llamas. Ujú. Y Sangharakshita nunca fue indiferente precisamente a eso. Fíjense, en 1952, él se encontraba todavía en la India. La India estaba saliendo de este proceso de independencia, ¿no? En esos tiempos. Y él ahí conoció a un personaje muy importante en la historia de la India, que es Dr. Ambedkar. Ujú. Él fue primer ministro de Derecho para la India independiente y fue el principal redactor, de hecho, de la Constitución de la India independiente, ¿no? Ambedkar, él, dentro de este sistema de castas que existe en la India, él estaba en la casta de los intocables. Él era un intocable. Ujú. Entonces, por haber nacido en esa casta, él no tenía posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de recibir educación, ¿no? Pero, para buena suerte del doctor Ambedkar, en ese tiempo, al ser la India una colonia inglesa, ¿verdad? Pues los ingleses ignoraban un poco, mucho, este sistema de castas. Y entonces Ambedkar sí tuvo posibilidad de formarse, ¿no? Él viajó a Inglaterra donde estudió economics, como, ajá, economía política, ¿verdad? Este, ajá, exacto, y derecho. Entonces, lejos de pensar en la idea de, bueno, pues aquí la situación está más amable para mí, aquí me quedo, allá en la India háganse bolas, ¿no? Él decidió regresar, ¿no? Con toda esta formación, estos estudios, para aportar y querer hacer algo para cambiar la situación de estos millones de intocables en el sistema de castas de la India, ¿no? Yo nunca he estado en la India, pero pues sabemos que es un sistema en el que quienes nacen en ese nivel de castas, pues ser intocable es una palabra muy fuerte, porque es efectivamente eso. La gente de las castas más altas no se pueden efectivamente ni tocar, pero ni con su sombra, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces Ambedkar quería hacer algo para cambiar esa realidad. Entonces, no les voy a contar toda la historia tampoco, pero Dr. Ambedkar encontró precisamente en el budismo la posibilidad de que todas estas personas pudieran encontrar vías para cambiar su vida y tener una vida digna, una vida con posibilidad de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Para liberarse de la opresión. Entonces, él mismo, el 14 de octubre, muy cerquita de esta fecha, hace poco nos estábamos acordando, el 14 de octubre de 1956, Ambedkar se convierte al budismo. Ajá. O sea, toma los preceptos éticos y los refugios, ajá, como cuando aquí uno se hace mitra, ¿verdad? Algo así. Doctor Ambedkar se convierte al budismo. Y a partir de ahí comienza todo un movimiento precisamente para conversiones masivas de intocables hacia el budismo. Esta conversión masiva llevó a 4 o 5 más o menos, 380,000 personas, hombres, mujeres, indios, niños, a convertirse del hinduismo al budismo, ¿no? Y precisamente en este librito, te lo voy a comentar un poquito más, Sangharakshita comenta cómo ver los rostros de estas personas tomando los refugios y preceptos con esperanza, ¿no? Con una profunda sinceridad, ¿no? De transformar la vida y de cambiar la vida, ¿no? Sangharakshita apoyó precisamente este movimiento de conversión. Uh-huh. No solamente por decir, ay, sí, sí, vénganse, para que seamos budistas, ¿no? Sino precisamente como por aportar y hacer lo que le tocaba en este proceso de dignificación de la vida humana. Tú me compartiste una cita que ya se me olvidó, pero a ver, ahorita la comentamos. Y que tiene que ver precisamente con encontrarse, ¿no? Como con otro ser humano así tal cual. Entonces, fíjense, precisamente cuando Dr. Ambedkar se convierte al budismo,
y promueve todo este movimiento. Poquito tiempo después, él muere. Doctor Ambedkar muere. Y todas estas personas que lo tomaron como líder, como cabeza de este proceso de resignificación de su vida, pues imagínense, estaban desoladas. Y Sangharakshita acompañó de alguna forma, como que tomó, contuvo, brindó compasión, amor, calidez a todas estas personas que de repente estaban así como sintiéndose sin rumbo, ¿verdad? Entonces Sangharakshita dedicó mucho tiempo precisamente como para acompañar a todos estos nuevos budistas ex intocables, ¿verdad? En la dirección del desarrollo, del crecimiento, del cambio. Y fíjense, es tan importante esto porque nos deja ver que efectivamente el budismo sí que es una fuerza que puede cambiar el mundo, que puede transformar la realidad en la que vivimos día a día. Y como expresión de esto, precisamente la obra de Sangharakshita, su vida, tiene este efecto, ¿verdad? A lo largo de su vida budista, Bhante, como digo, dirigió sus esfuerzos para renovar el budismo en todo el mundo, consciente de que esa renovación tiene un impacto positivo en el mundo entero, en todos los aspectos que forman la vida de todas las personas, en todo el mundo. Y como expresión de eso, precisamente fundó esta orden y este movimiento. El motivo por reunirnos, por practicar, únicamente tiene que ver con decir mi práctica y mi, ¿no? Precisamente practicamos y queremos el logro de la iluminación por el beneficio de todos. Y desde ya queremos que esto que hacemos como orden, como miembros de esta comunidad, ya desde ahorita tenga efecto por el beneficio de otros seres. Ajá. No estamos esperando a que, pues cuando me ilumine, ¿no? La idea es de que ya el hecho de estar reunidos hoy aquí, de haber meditado juntos, eso ya tenga un efecto positivo. Ajá. Nuestra práctica no termina de la puerta para acá, ¿no? Sino que al salir podamos ir con una nueva visión de la vida, con una nueva visión de posibilidades en el encuentro con otras personas. Fíjense que parte de lo que hablaba antes, sobre todo en los primeros años, esta aspiración, este deseo de crear una nueva sociedad. Si el budismo tiene esta posibilidad de cambiar el mundo, lo que puede surgir de ahí es una nueva sociedad. Una sociedad informada por otros valores, otros principios, ¿no? Que lejos de llevarnos a estar clasificados, etiquetados, separados, divididos, cada vez más encontrados, que nos lleven a encontrarnos, ¿no? A estar, a reconocernos como personas con potencial de desarrollo, de crecimiento. Ajá. Y a partir de eso, encontrarnos como amigos. Ajá. Entonces, algunos de los elementos que él empujaba precisamente, muy convencido que pueden crear una nueva sociedad, precisamente crear centros como este. La existencia de centros como este, que pueden ser pues un refugio, ¿verdad? Para muchos, ¿no? Para todos ha sido como llegar por primera vez a un centro budista, fue así como de, es aquí, ¿no? Poder encontrar un espacio, de encontrarme con personas amables, ¿verdad? Con personas abiertas, con personas que quieren escucharme, que quieren estar conmigo, con las que puedo comunicar y que puedo escuchar, etcétera, ¿verdad? Entonces, tener centros como este, pues es un grano de arena para cambiar el mundo, para cambiar la realidad del mundo. Entonces, apoyar la existencia de centros es algo muy grande para transformar el mundo. Trabajar, ¿no? Ver, resolver la subsistencia con principios de cooperación, ¿verdad? Por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Encontrar formas de resolver la subsistencia trabajando junto con personas que comparten esta misma aspiración, ¿verdad? Y apoyarnos e ir adelante resolviendo de esa manera, ¿no? Lo que es la subsistencia. Haciendo a un lado, pues, la competencia, el querer tener, el querer ganar, vender más que el de enfrente, etcétera, ¿no? Tener como
otro orden, ¿no? Y que es posible, ¿no? En la historia de nuestra orden y nuestro movimiento, pues han surgido muchas propuestas así de cooperativas que han sido muy efectivas para resolver la vida en el sentido práctico de las personas que se involucran, ¿no? Y claro que puede ser, ¿no? Y la posibilidad de vivir junto con personas con las que compartes estos mismos valores, ¿no? En formas de comunidad, por ejemplo, no solamente en términos como de roomies, ¿no? Con quien compartes los gastos de una renta y que si el internet, etcétera, no, sino con personas con las que vas desarrollando lazos de amistad, ajá, y que juntos nos vamos así como impulsando, como apoyando, ¿verdad? En nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Fíjense que en aquella visita, ¿no? Antes de mi retiro de ordenación, hace 4 años, a finales de agosto, creo que debió haber sido, este, tuve el chance de visitarlo, ¿no? De conocer personalmente a Bhante. Entonces, fue una reunión bien bonita. Hoy le estaba comentando a Musharati que ayer precisamente estaba viendo las fotos que tomaron ahí y en esa reunión tuvimos una plática muy buena. Él había tenido un día muy bueno, se sentía muy bien, entonces estaba muy platicador y de muy buen ánimo y nos recibió muy bien, ¿no? Y le llevamos unos regalitos. Entonces yo me súper emocioné porque vi la foto de un regalo que le estoy dando, una velita en una cáscara de naranja. Y él está así viendo y me está viendo. Entonces, pues perdón la cursilería, pero ver ahí la foto que me está viendo. Dije, ¡ay! Bante me vio. Pero fue, sí, súper especial, ¿no? Cuando tienes algo así con alguien que significa tanto para ti, ¿no? Entonces, en esa reunión hablamos de muchas cosas y al final alguien le preguntó, ¿no? Ya que nosotros estábamos de camino hacia nuestro retiro de ordenación, que si nos podía dar algún consejo. Y fue muy lindo. Su consejo era, o más bien fue, sean buenos dharmacharis, vivan el dharma y compártanlo. Si no lo comparten, no tendrán una práctica efectiva. Ese fue el consejo que nos dio Sankarakshita en ese momento. Y yo cuando recuerdo este consejo, entiendo cada vez con un poquito más de claridad que compartir el Dharma no es pararse a dar una clase o dirigir una meditación, ¿no? Que en mi caso sí un poco, ¿no? Por lo que me toca hacer aquí, pero tiene más que ver con esforzarme, con permitir que mi vida cambie. Ajá. Y vivir para que esa fuerza que es capaz de cambiar el mundo encuentre cauce. Ajá, para llegar a más y más personas y transformar la vida de otras personas. Entonces, poder tener una aproximación al Dharma con esa aspiración, para mí resulta especialmente significativo, ¿no? Aún antes de ser budista, para mí personalmente, eh, el bienestar de otros siempre me ha interesado mucho y a lo largo de mi vida pude hacer algunas cosas, involucrarme en algunos movimientos y resonar con este aspecto de la visión de Sankarakshita, para mí es súper especial, ¿no? Y por eso es de que para mí tiene mucho sentido pensar en él como una nueva voz en la tradición budista, ¿no? Hace poco estábamos hablando de la historia del budismo, ¿verdad? Y hablábamos de que podemos ubicar como tres grandes movimientos en el desarrollo de la tradición budista, ¿no? Primero está todo la primera etapa del Hinayana, ¿no? De donde queda la escuela Theravada, ¿no? Después sigue el Mahayana y después el Vajrayana. Y yo decía que yo sueño con que en 500 años se hable de Triratna como un nuevo movimiento que ha surgido en la tradición budista, ¿no? Entonces, con esta visión, ¿no? Con esta visión de este hombre que es impresionante, ¿no? Poder ver precisamente su obra de esta manera, ¿no? Es sobrecogedor, ¿no? Y ya para terminar, este, quiero leerles algo precisamente eh,
con lo que termina Subhuti, precisamente este texto de Una nueva voz en la tradición budista, y es un poema propiamente de Bhante. Y que de alguna manera, pues, creo como que tiene que ver con esto que de lo que he hablado hoy. No voy a abrir espacio para preguntas, como lo dije al principio. Entonces, me gustaría que ahorita guardemos como un momentito de silencio. Tal vez si algo de lo que comenté está sonando en tu cabeza, como que puedas ponerle atención. Después voy a leer el poema, ajá, y vamos a dejar silencio. Y en medio de ese silencio, como para cerrar, lo que decía en un momentito, pues quien quiera, quien guste, se puede acercar y hacer una ofrenda. Tal vez quieras agradecer esta bendición que fue este hombre, la bendición de esta comunidad que es fruto de su visión, lo que quieras. Poner esa intención en tu velita, en tu incienso, lo que quieras hacer. Uh-huh. Y así vamos a ir cerrando. Uh-huh. Puedes hacer tu ofrenda, regresar si te quieres quedar un momentito ahí o simplemente tomar tus cosas y salir en silencio. Y así terminamos. ¿Ok? Bien. Pues vamos a tener este momentito de asentar. Me gustaría hablar con una nueva voz, hablar como Adán en el jardín, hablar como los rishis de los antiguos, anunciar con voces jubilosas y potentes el sol, luna, estrellas, alborada, vientos, fuego, tormenta y sobre todo el soma, don de dioses, embriagante y extático. Hablar como hombres divinales que celebran el divino cosmos con nombres divinos. Me gustaría hablar con una nueva voz, cantar todo lo nuevo que conozco, corear con ritmos incomparables, novedades para nuevos hombres, cantar el nuevo horizonte, la nueva visión, el nuevo amanecer, el nuevo día. Me gustaría usar nuevas palabras, emplear vocablos prístinos, primigenios, palabras puras y brillantes como cristales de nieve, palabras resonantes, expresivas, creativas como aire musical, bien construida y león. Las viejas palabras están demasiado exhaustas, manchadas, rancias, sin vida. Palabras nuevas me vienen de las estrellas, de tus ojos, del espacio. Nuevos vocablos vibrantes, radiantes, listos para pronunciar el nuevo yo, listos para construir para nuevos hombres un mundo nuevo.